Permite salir antes de entrar. Los cuerpos en las representaciones literarias de la experiencia del metro de la Ciudad de México. Inaugurado en 1969, el sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México posibilitó el devenir del Departamento del Distrito Federal de aquel entonces en la megaurbe que es hoy en día. Este trabajo se plantea en continuidad con las reflexiones de Rebecca Hansen, para quien el sometimiento de los cuerpos de los individuos ante la multitud que atesta el reducido espacio de los vagones puede leerse como una alegoría del Estado. Retomo y complemento la perspectiva para hacer una lectura biopolítica de las dinámicas y experiencias del Metro de la Ciudad de México, a decir, las violencias de género, la sobresaturación del servicio y la exclusión por inaccesibilidad, y plantearlas como una serie de biopolíticas impuestas como formas de control social por cuestiones de clase. En los cuentos La Reina del Metro y Jonas Cavallenota de José Agustín podemos ver escenarios en los que ciertos usuarios aprovechan los tumultos para ejercer cierta violencia sexual. El narrador de Jonas Cavallenota señala, cito, «¿Quién sabe qué tenía lugar por detrás que la chavita constantemente miraba a un pasajero con furia? Él, imperturbable, alzaba la vista al techo», fin de cita. Mientras que La Reina del Metro se centra precisamente en la serie de miradas y comportamientos lascivos que despierta el personaje así denominado. Incluso se narra cómo un grupo de hombres llega a acorralar a la chica en el andén exigiéndole favores sexuales. Aunque inicialmente parece que el narrador desaprueba las lúbricas actitudes de sus congéneres, en ambos casos cede a la misma lógica. Primero, en un crescendo sexualizado de las descripciones de la chica que ha quedado incrustada entre él y otro pasajero, hasta llegar a admitir su excitación sexual. Y segundo, el narrador reduplica la cosificación de la reina del metro. Incluso llega a seguirla de regreso al andén después de rescatarla de un grupo de chicos que la manoseaba y acorralaba, pero cerrando la relatoría del episodio con una frase predatoria. La encuesta sobre la violencia sexual en el transporte y otros espacios públicos de la Ciudad de México arroja que el 54.4% de las mujeres encuestadas se siente insegura o muy insegura. El 88% de las encuestadas fueron objeto de un acto de violencia sexual en el año de la encuesta, que fue 2017. El metro presentó 72% de ocurrencia de dichos actos violentos. Asimismo, de acuerdo con el diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres y las niñas en el transporte público de la Ciudad de México, existe una correlación entre las áreas de la ciudad en donde hay infraestructura del transporte público y la concentración de agresiones sexuales. Incluso puede distinguirse un patrón en el que, en la zona centro, las violaciones tienden a ocurrir en las cercanías de la línea del metro. 9 de cada 10 mujeres ha sido víctima de violencia sexual en el transporte público en el último año, reza uno de los carteles de la campaña Paremos la violencia contra las mujeres, lanzada en 2019 en las instalaciones del metro. En Ay Jonás Cavallenota, el convoy es esa ballena que ha devorado a tantos pasajeros como sea posible apiñar en su interior. El narrador hace una descripción de ese amontonamiento y de algunos personajes que lo conforman. Tanto por la serie de estrategias a las que recurre el autor como la selección del episodio narrado, me parece el relato y retrato más logrado de la experiencia del metro, vigente más allá de cualquier actualización contextual. Comparto un fragmento. Cito: «Entrábamos en la estación Hidalgo, donde apareció con la crueldad de una pesadilla una infinidad de rostros expectantes, desencajados, ansiosos, desesperados, hileras de gente frenéticas por colarse a los vagones como diera lugar. Pero dentro no cabía nadie, mucho menos esa línea Maginot dispuesta a jugarse la vida por entrar, que ignoraba el nutrido pelotón de policías con expresión de pánico ante el gentío que no les hacía caso, porque todos pensaban entrar, costara lo que costara. «Estamos arribando a la estación Hidalgo, señores usuarios», declamó una voz por los altoparlantes del vagón. «Por su comodidad y seguridad, suplicamos que las personas que van a bajar vayan acercándose a las puertas». «No, pues sí, pero ¿cómo?», dijo alguien. Con permisito, ¿va usted a bajar?» «Sí, señora, digo, si podemos. Tu bolsa, mana, no la sueltes, ahorita es cuando te la jalan». «No se la jale, vieja puta». El vagón se detuvo, no sin antes emitir un hiriente chillido de rata de laboratorio conductista que indicaba la inminente apertura de las puertas. Del otro lado una muralla de rostros esperaba. «Dejen salir primero, gritaban los cuicos del andén, porque quienes quisimos salir nos estrellamos sordamente contra la pared humana de afuera y durante varios interminables minutos tuvo lugar una lucha dura para ver quién sería». Fin de cita. El fragmento no solo revela la pericia de su autor, también la constante problematización de la saturación histórica del servicio, la reducción de los sujetos a su corporalidad, la fuerza desbordada incontenible que produce la multitud constituida por sujetos angustiados, ansiosos, por una serie de preocupaciones cotidianas, la serie de personajes que pueblan consuetudinariamente el metro y su predominancia de género y clase, la aceptación, resignación o queja de las condiciones del servicio, así como la imposición de una mirada que subvierta y resista todo lo anterior desde el absurdo, la ironía, la jocosidad o el humor negro.
En El huésped de Guadalupe Nettel, el cacho inicia a Ana en el descubrimiento de la realidad en la que vive. Hace evidente sus circunstancias privilegiadas al mismo tiempo que la introduce en el mundo underground de limosneros que se reúnen en el metro. En la novela el servicio se presenta como una experiencia de la ciudad más viva. En las observaciones de la protagonista, la cual oscila entre turista y antropóloga, se revelan el agotamiento, la alienación y precarización de ciertos usuarios habituales del metro. Cito, lo que subyacía en ese andar lento y taciturno era una resignación escalofriante. Fin de cita. A diferencia de los textos revisados anteriormente, en El huésped aparecen representados los limosneros como uno de los personajes consuetudinarios del metro. Cito, los pasajeros mostraban una repulsión comprensible hacia el artefacto, un bastón metálico de un invidente, y se apartaban más por evitar ser tocados con la punta de goma pegajosa y negra que por consideración hacia el ciego. Fin de cita. De la relación entre limosneros y usuarios se deduce un cierto pacto entre la representación del drama y la incomodidad de los usuarios con dicha representación. En un punto de la trama, la narradora observa la amabilidad del metro para con los ciegos. Cito, en esos paseos comprendí hasta qué punto estaba presente el braille en los espacios del metro. Las incrustaciones en los muros que me había enseñado el cacho eran omnipresentes. Más de una vez me detuve a descifrarlas con una facilidad natural de la que me enorgullecía. No tardé en descubrir que a veces las indicaciones venían acompañadas de consignas alentadoras como bienvenidos los usuarios invidentes o el metro es nuestro espacio. Fin de cita. Si bien la novela es bastante asertiva en apuntar a los habitantes del mundo clandestino que se organizan en las instalaciones del metro como parte de la clase marginal, no alcanza a dar cuenta de los eslabones de accesibilidad aislados de la señalética del metro o a relacionar la mendicidad con la marginación laboral a la que son sometidos los discapacitados. Cierto que lo anterior no corresponde a los objetivos que persigue la novela, mas permea en esta un eco de la visión romantizada que tiene Ana de los invidentes. No obstante, el texto revela, por un lado, las formas en que la ciudad refleja, en este caso la megaurbe de la Ciudad de México, tanto en el plano material como en el plano social, la producción de la discapacidad o la reproducción. Por otro, la clasificación de las personas con discapacidad como cuerpos inadecuados, lo cual ha provocado en el plano de las interacciones entre desconocidos en el espacio público, se reproduzcan formas de rechazo e intolerancia a su uso del espacio. Conclusión. Podemos observar que el elemento que atraviesa todas estas violencias está vinculado en su origen con una asociación de clase de usuario y servicio, y la instrumentalización del servicio de transporte colectivo en metro como una forma de sometimiento y control social. Los perros descalzos de Antonio Ruiz Camacho se revela la visión clasista del metro. Un personaje adolescente de Polanco señala: nos damos cuenta que nunca hemos viajado en metro ni en taxi. En México, quiero decir. Sash interviene para recordarnos que algunas de las estaciones del metro de París huelen a orines y a sudor, y todas asentimos y exclamamos sí, en un tono que quiere decir totalmente y guácala al mismo tiempo. En ese momento Jen dice: no me quiero ni imaginar a lo que ha de oler el metro aquí. Y todas gritamos: ¡qué asco, güey! Y al unísono soltamos todas una carcajada. Fin de cita. En cambio, para los personajes de Necroforia de Gerardo Denis, el metro es un aliado. Tomasa, la viuda y los amigos del difunto Fulgencio buscan afrontar económicamente la muerte del deudo en común sin caer en el endeudamiento casi de por vida, trasladando al finado al cementerio en el metro. A un par de calles de la vecindad, dice el cuento, donde se hallaba, estaba discreta la estación del metro Concagua, y en el extremo de la línea la terminal Mictlán, reino azteca de los muertos. Fin de cita. Claramente, el metro de Necroforia no corresponde con el metro de la Ciudad de México, sino que funciona de manera simbólica con base en aquel. El título del cuento refuerza ese viaje a la estación de Mictlán, pues la raíz etimológica de necroforia se traduce en que transporta cadáveres. El viaje en metro se propone como un camino al inframundo náhuatl del Mictlán. Las 9 estaciones son 9 niveles por los que debe pasar el muerto para llegar a su última residencia, al país de los muertos. Marc Augé destaca que los andenes del metro son el refugio de los excluidos, incluso cuando se intenta expulsarlos para limpiar una ciudad, y denuncia la instalación en la pobreza, una pobreza que unos cuantos intentan gestionar y ante la presencia de la cual la gran mayoría se acostumbra. Mas no se percata que los usuarios del metro parisino son más variados socialmente y no hay un prejuicio o asociación de clase por su uso cotidiano, lo cual sí sucede con el metro de la Ciudad de México. En ese sentido, el metro no solo ha forjado el paisaje urbano en megaurbano, también ha determinado de manera fundamental cómo se experimenta su espacio-tiempo, jugado un papel fundamental en la participación política y la formación de la opinión pública, así como ha modelado subjetividades e incidido efectivamente en la administración del consenso social.
La experiencia y las dinámicas del metro han constituido para el Estado mexicano y el gobierno de la Ciudad de México un instrumento para la precarización de la vida de la clase trabajadora a un ritmo de 4.5 millones de usuarios diariamente.